Da mucho gusto saludar esta mañana al periodista Ricardo Ravelo. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Es un gusto para mí estar en este espacio. Igualmente, Ricardo, pues queríamos conversar contigo, obtener tu mirada sobre el panorama actual de la situación en nuestro país en torno al combate a la delincuencia organizada. En los casos más recientes, pues que hemos conocido, tienen que ver con la situación en Tabasco, lo que ha sucedido con las detenciones ahora, pues de este grupo autodenominado La Barredora y los decomisos que se han multiplicado en los últimos días y de los que se está informando pues con profusión en torno a laboratorios clandestinos, a varias toneladas de metanfetamina, las acciones también en contra del huachicol. ¿Estamos en qué momento nos encontramos desde tu punto de vista, Ricardo Ravelo? Hola, bueno, en principio es un momento crítico. Obviamente se están golpeando algunas estructuras de la delincuencia organizada. En el caso primero que mencionaste, el de Tabasco, me parece que ahí pues ya hay una orden de aprehensión en contra del presunto jefe de la barredora, Hernán Bermúdez. Pero creo que sigue intocada la estructura más importante, que es la estructura política. En este caso, creo que está faltando abrir investigaciones sobre Adán Augusto López, que era el gobernador cuando esta organización estuvo en su etapa de esplendor en Tabasco, con el robo de combustible, con los secuestros, con el lavado de dinero, etcétera, con pues la construcción de muchas empresas destinadas a la venta de combustible. Incluso para el Tren Maya había ese proyecto, y los alcances que tuvo esta organización en su etapa más importante, que fue con Adán Augusto López como gobernador, en Chiapas, donde gobernaba su cuñado, de Adán Augusto, entre otros. Me parece que está faltando llegar al siguiente escalón, a la cúspide, es decir, a la cúpula del poder máximo que le daba cobijo a esta organización criminal. Lo mismo vemos en el caso del combate al huachicol, es decir, cómo se está robando y se sigue robando el combustible. No obstante que el expresidente López Obrador ya había pues casi dado como por cerrado este asunto, diciendo que en México ya el huachicol estaba extinguido, cuando en realidad estaba en jauja, como hemos constatado en los últimos meses, cómo sigue entrando huachicol fiscal, cómo se siguen robando el combustible de Pemex. Pero seguimos esperando que caigan las cabezas importantes, porque sobre todo este tema del huachicol fiscal, es un asunto que implica a personal de aduanas o a altos funcionarios de aduanas, a empresas ligadas con políticos, de tal suerte que creo que golpear la estructura menor, el primer escalón, no sirve de nada si la más importante, que es la del siguiente piso y la que sigue, sí, continúa impune. Hay una circunstancia también internacional, Ricardo Ravelo, en estas últimas semanas que está enfrentando el gobierno mexicano y es nuevamente presiones estadounidenses de cara al tema arancelario, que está ahí también una negociación en curso para evitar los aranceles del 30% el 1 de agosto, me Vos, parece, y que pues también podría insertarse en el contexto de estas tantas acciones que se están anunciando. ¿Tú cómo ves el asunto? ¿Crees que el asunto de los recientes decomisos y las acciones está también permeado por esa necesidad de demostrar a un presidente que dice que no se está haciendo lo suficiente, como es Donald Trump, que hay acciones en curso, o tiene una connotación, una temática más bien de política interior nacional, tras pues señalamientos que involucran a alguien como Hernán Bermúdez Requena, un secretario de Seguridad Pública en Tabasco?
nombrado por el exgobernador Adán Augusto López Hernández, que continuó en el puesto por el sucesor de Adán Augusto, Manuel Merino. En fin, esta que es también una circunstancia de carácter nacional, Ricardo. Sí, Manuel Merino, que por cierto, del que no se habla absolutamente nada, hoy está en aeropuertos y servicios auxiliares y fue el gobernador que sustituyó a Adán Augusto, donde Hernán Bermúdez continuó operando al frente de este presunto grupo criminal, siendo secretario de Seguridad. Ahora, en el caso de Estados Unidos, evidentemente la presión va a continuar y va a continuar porque están insatisfechos con los resultados. Es decir, se habla, lo que hemos visto es que el gobierno mexicano nos está vendiendo muchísimas estadísticas, miles de detenidos, eh, cientos de laboratorios destruidos, grupos criminales tocados a medias, pero me parece que esto tiene a la autoridad norteamericana totalmente insatisfecha porque la parte, insisto, la estructura de narcopolítica, la que da cobijo a estas actividades de delincuencia organizada, pues sigue ahí impune. Están en las gubernaturas, están en el Senado, están en las cámaras de diputados, cámaras locales, están en el poder y de estos personajes no se menciona ni se dice nada y por eso que Estados Unidos dice, bueno, pues el gobierno mexicano es una estructura que le da cobijo al crimen organizado o más bien el gobierno mexicano parecería ser el crimen organizado porque la actividad de la narcodinámica, por llamarle de alguna manera, se mantiene en marcha. De tal manera que, bueno, por eso la amenaza de imponer el 30% de arancel a todos los productos que exporta México a Estados Unidos, porque hay una insatisfacción amplia, absoluta, con los resultados logrados hasta ahora. A mí me parece que, bueno, esto puede seguir escalando porque, es decir, si la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en la posición de seguir encubriendo la estructura política que le da cobijo al crimen organizado, bueno, lo que va a venir lo que va a venir ocurriendo, es que las acciones se pueden endurecer más por parte de Estados Unidos. Lo peor que puede ocurrir es que le empiecen a limpiar la casa desde Washington, ¿no? Y yo creo que esto sí sería bastante lamentable porque quedaría en evidencia, el contubernio entre la estructura de poder, la estructura política y la delincuencia organizada. Ricardo Ravelo, se está cumpliendo un año precisamente hoy de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos en este vuelo con Joaquín Guzmán López, pues que ha sido objeto de tantos dimes y diretes, de tanta polémica y sobre todo de tantas peticiones por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos del informe de la captura, de la extradición también del Mayo Zambada. Y en este marco, en este aniversario, están las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, que ayer volvió a la carga en contra del gobierno mexicano, hablando pues de la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también de que durante tanto tiempo, dice, no le interesó llevarlo a México ante la justicia en el país y ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso a los Estados Unidos. ¿Cómo valoras este año desde la captura de Ismael El Mayo Zambada y lo que ha ocurrido en Sinaloa, en el estado, pero fundamentalmente en la relación bilateral también tamizada, también pasada por este caso que es tan relevante, Ricardo? Bueno, mira, ha sido un año verdaderamente crítico eh, en Sinaloa y en buena parte del país, donde tiene sus bases el cártel de Sinaloa. Muchísima violencia, sacudidas,
detenciones, baños de sangre, desapariciones, sobre todo en Sinaloa, donde ocurrió esto que es el epicentro de esta crisis de crimen organizado que se gestó a partir del 25, en efecto, hace un año, poco después, días después, porque la violencia no estalló al día siguiente, estalló unas semanas después, cuando empezó la guerra entre la Malliza y la Chapiza, o los dos bandos que se dividieron. Y vemos muchas detenciones, en efecto, muchas detenciones en Sinaloa, pero no vemos acciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya, que fue un actor central de esta película de terror. Eh, Voy a comentar que José Luis Montenegro y yo hemos terminado un libro relacionado con eso, con el tema del narcotráfico en esta etapa de la 4T. Y traemos precisamente un capítulo bastante detallado que sobre todo él investigó muchísimo y muy a fondo en Sinaloa, de la participación precisamente de Rubén Rocha Moya en esta trama. Es decir, él, obedeciendo órdenes de los chapitos, se encargó de operar la entrega del Mayo Zambada. Es decir, José Luis pudo conseguir audios que luego se confirmaron con otras fuentes, donde él está recibiendo instrucciones de los chapitos para operar el secuestro del Mayo en la finca donde fue citado precisamente hace un año, con Melesio Cuen, a la que iba a asistir el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Y en uno de los audios se escucha donde Rocha Moya pregunta, bueno, ¿y es conveniente que yo asista? De tal manera que, bueno, le instruyen, bueno, tú mídelo, tú considéralo y toma la decisión que consideres. Y entonces fue cuando él decidió no asistir, y argumentó que se fue a Estados Unidos en un avión de Jesús Vizcarra, que es precisamente socio del Mayo Zambada, que lo llevó a Estados Unidos. Viaje que, por cierto, el propio mandatario no ha acreditado fehacientemente que lo haya hecho. A partir de ahí, pues se generó la violencia. Ahora, ¿a dónde voy con esto? El punto es que si el gobernador estuvo implicado en la entrega del Mayo Zambada e hizo operaciones concretas, específicas, para entregar al narcotraficante a Estados Unidos, quiere decir que el presidente de en turno, Andrés Manuel López Obrador, estuvo informado, porque ningún gobernador puede llevar a cabo acciones de ese nivel, de ese calibre, sin que el máximo jefe del poder esté enterado. Por eso el cuento que nos empezaron a vender después, a partir del 25 de julio del año pasado, fue que no sabían qué había pasado, que no sabían de dónde salió el avión, y todos esos detalles ya se conocen. En efecto, fue un avión con una matrícula falsa, pero despegó de una pista clandestina de Sinaloa, tripulado por un piloto norteamericano. Y todo esto fue una operación donde caben dos tesis, dos hipótesis. O bien operó el gobierno mexicano, o bien permitió que autoridades o agencias internacionales ingresaran al país para llevarse tanto al Mayo como a Joaquín Guzmán, con operación, entre otros personajes, del gobernador Rocha Moya. Por eso no se entienden las cosas. Sí, es oficial, que fue un cuento que nos armaron, nos construyeron desde la presidencia de la República. Y por otro lado, el misterio se mantuvo ahí durante mucho tiempo, hasta que, bueno, poco a poco se fueron jalando hilos para más o menos reconstruir la historia del río hace un año en Sinaloa. El cuento de que a Melesio Cuen lo mataron en una gasolinera, bueno, se aclaró porque la fiscalía investigó el caso y detectó o descubrió, comprobó que Melesio Cuen fue asesinado en el interior de la finca, junto con 4
escoltas del Mayo Zambada que hoy están denunciados por sus familiares como desaparecidos. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que a pesar de que la Fiscalía de Sinaloa armó esta historia falsa, pues no haya sospechas, no haya una carpeta de investigación en contra de Rocha Moya. Entonces, bueno, explica esto que, bueno, si él participó como acreditan estos elementos que menciono, pues obviamente lo sostuvieron en el poder. ¿Para qué habrían entregado al Mayo Zambada? Bueno, fue una forma de detener de alguna manera una andanada al final del sexenio de López Obrador, que ya estaba siendo investigado en Estados Unidos, junto con otro grupo de políticos de la 4T, que ya se han multicitado en distintos medios de comunicación, entre ellos que están bajo observación, bajo investigación, y que estos expedientes criminales se están robusteciendo precisamente con los testimonios de Ovidio Guzmán, y el que posiblemente pueda ser importante también es el de Joaquín Guzmán López, ¿sí? De tal manera que yo creo que todavía esta película no termina, apenas estamos en los primeros episodios. Ricardo Ravelo, no puedo dejar pasar los audios que mencionas sobre el gobernador Rubén Rocha Moya recibiendo instrucciones. A ver, ¿de qué se trata? Sí, hay algunas frecuencias, algunos audios que José Luis Montenegro pudo conseguir durante toda esta investigación que realizamos, en la que aparecen indicaciones al propio gobernador de cómo operar, qué hacer, qué paso seguir previo al 25 de julio, relacionados con la cita a la que había convocado Joaquín Guzmán López en la finca de Culiacán, Sinaloa, a la que decidió acudir el Mayo Zambada. El Mayo Zambada con Melesio Cuen, a la que, según le dijeron, asistiría el propio Rocha Moya. Pero a Rocha Moya le indicaron que no asistiera, o que él valorara si era viable o no asistir. Decidió no asistir. Por eso inventó lo del viaje a Estados Unidos. Este viaje que, insisto, él no ha demostrado completamente. Es ¿Esto vendrá en un el poco libro, de lo... Sí, Ricardo claro. Ravelo? Sí, eso está en un capítulo, es un capítulo del libro. O sea, el libro en realidad pues habla aborda esta historia, porque en realidad uno de los puntos centrales es desentrañar el misterio de lo que pasó hace un año en Sinaloa. Y esos son algunos detalles que puedo adelantar de la investigación. Bueno, ya son otros capítulos relacionados con toda la estructura de poder de la 4T vinculada al crimen organizado, los expedientes en Estados Unidos, etcétera. Entonces, pero bueno, esta parte, a propósito de que hoy se cumple un año, bueno, comparto con el auditorio detalles de esta película, que pues empezó el 25 de julio hace un año, en la que aparece precisamente, entre otros personajes, el protagonista de la historia, o uno de los protagonistas, es precisamente el gobernador de Sinaloa. De ahí que pues le hayan dado un respaldo. Sí, la tesis que sostenemos es que el gobierno mexicano nunca estuvo ajeno a lo que pasó el 25 de julio. Estuvo siempre informado, siempre enterado, precisamente porque, bueno, un gobernador, en este caso Rocha Moya, fue pieza fundamental en la entrega del Mayo Zambada. ¿Cuándo se dará a conocer este libro, Ricardo Ravelo? Este año, yo creo que por ahí del mes de septiembre, y lo vamos a presentar en la feria, en la FIL de Guadalajara. Tanto José Luis como yo lo vamos a presentar ese día. Y bueno, este es un pedazo de la historia, porque son muchísimas historias de mucha actualidad que abordamos en este libro. El título no lo puedo adelantar porque es parte de los acuerdos que tenemos con la editorial, pero lo que sí puedo adelantar es que es un título demoledor. Tremendo, tremendo lo que nos has contado, Ricardo Ravelo.
Y desde luego te agradezco que hayas compartido con el auditorio de Aristegui en vivo este adelanto editorial y por supuesto tu mirada en torno a esto, pues que ya se está cumpliendo hoy este primer aniversario de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo Ravelo, y seguiremos en comunicación contigo si nos lo permites. Con todo gusto, Manuel, es un placer también. Gracias por la invitación y que pasen buen día. Saludos a la audiencia. Muchas gracias al periodista de investigación Ricardo Ravelo esta mañana en Aristegui en vivo y precisamente del tema de pues